Bueno, estimados estudiantes, vamos a iniciar la clase virtual del día lunes 6 de abril del 2026 del curso de Química General 2, sección única vespertina. Debido a las maniobras del usurpador, pues se tomaron la universidad, ¿verdad? Ellos dicen que son estudiantes, pero no son estudiantes, ¿verdad? Los que están ahí en la entrada de la Petapa y del periférico, a jóvenes. Ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? A ver cómo para la situación, porque la cosa está seria, jóvenes. Bueno, entonces lo último que nos quedamos viendo fue lo de las valoraciones y vamos a seguir. Vimos la valoración ácido fuerte, base fuerte y vamos a seguir viendo las diferentes valoraciones. A ver, Alison, léame por favor el párrafo. Recordar las relaciones estequiométricas. Hasta el momento hemos trabajado con ácidos monopróticos y bases monopróticos, por los que la relación molar es 1:1. Entonces, las que hemos visto son así, entonces, pero tenemos que tener cuidado de que pueden haber diferentes tipos de ácido. Entonces, vamos a continuar. Entonces, en el caso del ácido sulfúrico, por ejemplo, que es un ácido diprótico, pues por cada molécula de ácido sulfúrico yo tengo dos moléculas de H+. Y el H+ es el que se va a neutralizar en la reacción, o sea que ya la relación 2:1. En el caso del hidróxido de bario, se dan cuenta también, me da dos moléculas de OH, o sea que por cada mol de hidróxido de bario me da 2 moles de OH. Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta en lo que es el, el factor de conversión que debemos de utilizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el ácido sulfúrico va a neutralizar dos moléculas de hidróxido y va a formar la sal y el agua. Esa sería la reacción de neutralización. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Un mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido, porque cada molécula de ácido sulfúrico forma dos protones. Entonces, el factor de conversión va a ser 2 moles de hidróxido de sodio a 1 mol de ácido sulfúrico cuando nosotros queremos transformar hidróxido o ácido sulfúrico al otro. Entonces, ojo con eso. Tenemos que fijarnos bien si es monoprótico o diprótico. Bueno, vamos a ver ahora las valoraciones ácido débil, base fuerte, que sería el otro tipo. Aquí los cálculos son un poco más complicados porque se van a formar sales que no son neutras. En el caso de la neutralización ácido fuerte o base fuerte, ácido fuerte, es que se forman sales neutras, por lo cual no van a modificar lo que es el pH en el punto estequiométrico. Bueno, entonces vamos a ver, léame por favor, Ana Jimena. Primer caso, ácido débil, solución valorada y base fuerte, solución valorante. Ok, entonces ahora quiere decir que el ácido débil, solución valorada, va a estar en el Beaker o en el Erlenmeyer y la base fuerte, solución valorante, va a estar en la bureta. Eso es muy importante que nosotros tengamos la visión experimental. Entonces, en este caso, nosotros vamos a valorar un ácido débil, o sea, el ácido acético, y vamos a utilizar para valorar ese ácido el hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Entonces, nosotros vamos a obtener siempre, cuando neutralizamos todo el ácido, agua y acetato de sodio. El problema que hay, que cuando es el punto estequiométrico, es cuando se ha neutralizado todo el ácido, ¿verdad? Y entonces, eso lo que provoca es que se forme esta sal, pero esta sal, como es
una base conjugada fuerte, entonces reacciona con el agua. Entonces el pH, en este caso, va a ser básico, porque es una sal básica. Entonces ahí está la diferencia cuando hacemos los cálculos en el punto estequiométrico. Anteriormente no tendríamos que hacer ningún cálculo porque sabemos que las sales que se forman en el punto estequiométrico son neutros, por lo cual el pH les tiene que quedar 7. O sea, ahí no tienen que hacer ningún cálculo. En el caso de estos, sí ya tenemos que hacer cálculos. Por favor, Alison, ahí me pasa el link para que llenen la asistencia, por favor. Ahí llenen la asistencia lo más pronto posible, jóvenes. Bueno, entonces vamos a ver la reacción neta. La reacción neta va a ser un mol de ácido acético, ahí lo puso Alison, va a reaccionar con un mol de OH y me va a dar una molécula de agua y una molécula de acetato. Entonces, entonces, esa sería la reacción neta. Entonces, vamos a seguir. Luego que tenemos la reacción neta, vamos a tener, eso es lo importante, jóvenes, que muchos no vinieron la última semana y el último día no vinieron casi nadie, solo 2 personas. Entonces, vamos a tener 3 puntos principales, antes del punto estequiométrico, después del punto estequiométrico y en el punto estequiométrico. Entonces, fíjense pues, lo que yo debo entender es qué tengo que hacer dependiendo de qué punto de la elaboración yo esté. Empezamos siempre antes del punto estequiométrico, llegamos al punto estequiométrico y después del punto estequiométrico. Ahora miremos qué pasa cuando estamos valorando un ácido débil. A ver, léame, por favor. A ver, le toca a Carlos Castañeda, por favor. El último párrafo. El pH es ácido y es debido al No se le oye mucho. No se le oye, Carlos. débil y del acetato que se forma. El pH de la Le solución repítalo porque valorada no se lo. empieza en valores ácidos. Carlos, repita porque no se le oyó nada. A ver, desde el pH. Carlos. A ver, Diego. Al de ácido débil no localizado. Debe calcularse con el constante equilibrio del ácido débil y el acetato que se forma. El pH de la solución valorada empieza en valores ácidos. Ok, entonces, antes del punto estequiométrico, ¿cómo va a ser el pH? Va a ser ácido. ¿Por qué? Porque depende del ácido débil que usted está valorando, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a calcular usted el ácido? Pues perdón, el pH va a ser el ácido que no ha sido neutralizado y usted tiene que utilizar las ecuaciones para calcular la acidez de un ácido débil, en este caso el ácido acético. Eso es lo que tienen que entender, jóvenes. Bueno, después vamos a seguir viendo los casos y vamos a hacer un ejercicio. Esto va a ser valorado en el final, ¿va, jóvenes? Bueno, sigamos. A ver, Diego, Alejandro, léame, por favor. En el punto estequiométrico el pH es básico, el pH es mayor a 7. Debido a que no hay ácido ni base, todo ha sido completamente neutralizado. Solo queda la sal en el caso de este tipo de evaluación, es una sal básica. Por lo que el pH es mayor 7 y la misma depende la hidrólisis de la sal básica. Ok, Acetato de sodio y agua. entonces, en el punto estequiométrico es cuando se neutralizó todo el ácido, ¿verdad? Entonces, lo que va a haber únicamente va a ser el acetato de sodio. El acetato de sodio, como es una sal básica, entonces el pH que me va a dar en el punto estequiométrico es básico y tengo que calcularlo con la hidrólisis, con la ecuación de hidrólisis de lo que es el acetato. Entonces,
tenemos en este caso la constante del ácido acético, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Ahí está la ecuación. Ahí suben por favor, el link para la asistencia. Por favor, tienen que llenarlo lo más pronto posible, ¿verdad, joven? Ya son las y 10. Y la constante de hidrólisis, y esas son las ecuaciones que yo les doy en el examen final. Entonces, ahora tenemos que la hidrólisis del acetato, ¿ok? La hidrólisis de acetato más el agua, se dan cuenta, porque el acetato es una base fuerte, base conjugada fuerte, y entonces va a hidrolizar el agua, se va a formar el ácido acético y se va a formar el OH. Entonces, aquí tenemos que en el punto estequiométrico el pH es básico. En este caso tenemos la ecuación que sería la KB, sería el ácido acético por la concentración de OH partido de la concentración de acético. En este caso, la constante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 5.56 por 10 a la menos 10. Esa sería la constante de basicidad o la constante de hidrólisis básica. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ya pasamos el punto estequiométrico? A ver, léame, por favor, Eduardo Esteban, por favor. Después del punto estequiométrico, el pH es básico, debido al exceso de valorante, en este caso NaOH. Ok, o sea que ahora el pH, ¿quién lo va a hacer o quién lo va a dar? El hidróxido que estamos echando de exceso. Porque ya ustedes hicieron reaccionar todo el ácido que había presente y entonces todo lo que sea después del punto estequiométrico va a ser pH alcalino. Bueno, entonces ahí les puse un video de la valoración de un ácido débil con una base fuerte. Y entonces tenemos nosotros también un video de cálculos de ácido débil y base débil, base fuerte, perdón. Entonces miren cómo es lo que es la gráfica. Si nosotros graficamos lo que es la valoración, empezamos en pHs ácidos. En el pH de punto de equivalencia se dan cuenta ustedes que está más arriba de 7, o sea que es alcalino. Y luego todos los puntos que están después van a tener un pH alcalino debido al exceso de hidróxido. Entonces miren acá podemos ir viendo la tabla. Echamos al inicio, va a tener un punto 2.87 que va a ser debido solo a lo que es el ácido acético. En el caso ya, fíjense que otra cosa importante es que esta parte que está aquí abajo de la valoración en la parte antes del punto estequiométrico tiene una pancita. Miren, no es como vimos en el último día que la valoración de ácido fuerte, base fuerte, acá no sale con panza. ¿Y esa pancita a qué se va a deber? Pues se debe a que se da una reacción o una relación de amortiguación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ustedes neutralizan el ácido se forma acetato, ¿ya? Entonces van a tener ácido débil y van a tener acetato, por lo cual esa es una relación amortiguadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el pH se va a modificar en menor cantidad que como vimos en el ácido fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando agregamos 5 mililitros de hidróxido, 414, con 10, 454. Se dan cuenta que los cambios son pequeños. De ahí 15, 492. Cuando llegamos a 24, se dan cuenta que estamos antes del punto estequiométrico, todavía es ácido. Miren, está abajo de 7, pero cuando agregamos 25, estamos en el punto estequiométrico y el pH ya es alcalino. Aquí tenemos que utilizar lo que es la ecuación de la constante de basicidad de hidrólisis, ¿verdad? Para calcular este valor que está acá, que lo vamos a hacer después. Luego, acá del 26 para arriba, va únicamente a depender del hidróxido en exceso
que nosotros vamos a echar. Entonces aquí los cambios son más grandes. Se dan cuenta que aquí está más, no tiene panza, no que es recto. Entonces, eso sería una gráfica de ácido débil valorado con base fuerte. A ver, léame por favor, Juan José Pedro Díaz. No se ve nada. A ver, Juana, por favor. Por tanto, en el punto de equivalencia, cuando solo hay acetato de sodio, el pH será mayor que 7 debido al exceso de iones OH menos formados. Figura anterior, esta situación es semejante a la hidrólisis del acetato de sodio CH3COONA. O sea que es la sal que se forma cuando se neutraliza todo el ácido. Y por eso el pH depende de lo que es la hidrólisis del acetato de sodio. Bueno, vamos a ver los cálculos. Entonces vamos a ver un problema. A ver, léame por favor, Julio José. Problema, se agregaron en un Erlenmeyer 20 ml de ácido acético de concentración 0.30 m con una solución de hidróxido de sodio 0.25 m colocada en una bureta de 50 ml. A continuación se detallan los volúmenes de NaOH agregado. Bueno, entonces se dan cuenta que el hidróxido es el valorante porque conocemos la concentración y está en la bureta. Y en este caso el ácido acético sería el valorado porque está en el Erlenmeyer. Eso lo tenemos que ir entendiendo para que sea más fácil imaginarnos qué estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a calcular, y eso es esos son los problemas que les voy a poner en el final. Entonces, ahora tenemos 4 diferentes volúmenes. Agregamos 12 mililitros y vamos a calcular el pH. 24, 30 y 40. Aquí lo estamos haciendo con una bureta. Quiere decir que estamos agregando 12 y de ahí nos pasamos, bajamos hasta el 24. O sea que un cambio es de 12 y de aquí de 24 a 30 es de 8 y de 30 a 40 son de 10 mililitros, ¿ya? No es que estemos agregando 24, 30 y 40, no que la bureta va marcando eso y tenemos que ver la cantidad de volumen que estamos agregando. Entonces ahora, lo que nosotros nos interesa ahorita, jóvenes, para poder nosotros hacer los cálculos, es determinar en qué parte de la valoración estamos, porque dependiendo de la parte que estemos, así es el cálculo. Si estamos antes del punto estequiométrico, depende del ácido acético no neutralizado, ¿verdad? Pero tenemos que agregar en este caso lo de acetato que se neutralizó, que es igual al hidróxido, porque tenemos que utilizarlo en el cálculo. Bueno, cuando llegamos al punto estequiométrico, solamente depende de la hidrólisis del acetato de sodio. Y después del punto estequiométrico va a ser únicamente con el exceso de hidróxido que vamos a agregar. Bueno, sigamos pues. A ver, léame, Kerisha. Calcular en qué parte de la valoración se encuentra y el pH de la solución luego de agregado los anteriores volúmenes de NaOH 0.25 m. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo hacemos los cálculos? Pues nosotros sabemos cuánto tenemos de ácido y cuánto vamos agregando de base. Si tenemos menos base que ácido, pues quiere decir de que estamos antes del punto estequiométrico. Si la cantidad de ácido y de base es igual, quiere decir que estamos en el punto estequiométrico. Y si la cantidad de hidróxido que agregamos es mayor a la cantidad de ácido, quiere decir que estamos después del punto estequiométrico. Esa sería nuestra reacción base de la neutralización que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver el paso número 1. Entonces, a ver, léame Kevin, por favor. Paso 1, calcular la cantidad de moles de hidrógeno
de H+, que tiene la solución de 20 mililitros de HAC a 30 molar. Punto 30. Bueno, entonces, se dan cuenta que vamos a calcular la primera adición de hidróxido a ver cuál es el pH. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que comparar es cuántos moles de ácido hay y cuántos moles de hidróxido hay. Bueno, los moles de ácido es constante, ¿verdad? Serían 20 mililitros por el factor de conversión de volumen para transformarlo a litros por 0.3. Bueno, hagan el cálculo, pues, jóvenes, a ver cuánto les sale, si les sale eso. En este caso, por favor, es más fácil que trabajen ustedes con notación científica a que trabajen con .006 para hacerlo más fácil, que no se confunda. ¿Le salió esos 6.0 por 10 a la menos 3 moles, jóvenes, o no? Sí. Bueno, entonces, esos serían los moles de ácido que vamos a neutralizar con el hidróxido. Entonces, ahora vamos a calcular si los 20 mililitros son menos, son más o son iguales. Entonces, miren, seguimos haciendo los cálculos. ¿Ahí se acuerdan de firmar? Por favor, pásenme otra vez el enlace, por favor. Es el mismo enlace de siempre, ¿no? Bueno, entonces, fíjense pues, lo que tenemos que neutralizar nosotros es 6 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Gracias, Alison. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando agregamos los primeros 20 mililitros. Vamos a ver. A ver, léame, por favor, Laura Sofía. No, pues llegaste. Perdón. Dele. En la tabla se puede ver la comparación de los moles de ácido original en la muestra valorada con los moles de hidróxido agregados por la boleta. Con estos datos es más fácil entender los cálculos. En este caso de ácido débil, con base fuerte, la sal que se forma en el P es básica, por lo que el pH es alcalino. Bueno, entonces, vamos a ver nosotros, a ver en dónde estamos, ¿verdad? Miren, esta tabla es la que recomiendo yo que hagan para poder determinar en dónde están en cada adición de lo que es el hidróxido, en este caso. Entonces, miren, pues cuando tenemos 12 mililitros de hidróxido de sodio, los moles de H más es 6 por 10 a la menos 3 para todos, pues, porque eso es la cantidad de ácido que agregué. Bueno, entonces ahora voy a calcular la concentración de moles de hidróxido que agregué. Bueno, entonces tengo que multiplicar los mililitros de el hidróxido por el factor de conversión por la concentración de hidróxido. Bueno, entonces en este caso me sale 3 por 10 a la menos 3. Entonces, 3 por 10 a la menos 3, ¿es más grande o es más pequeño que 6, jóvenes? A ver. ¿Es más grande o es más pequeño? A ver, Leslie, 3 por 10 a la menos 3, ¿es más pequeño o es más grande que 6 por 10 a la menos 3? ¿Es más pequeño? Bueno, entonces se dan cuenta que por eso puse menor. Bueno, si es menor, ¿qué quiere decir? Que estamos antes del punto estequiométrico en la etapa de valoración. Bueno, entonces ahora yo sé de quién depende el cálculo del pH, del ácido no neutralizado y la sal que se formó, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el pH? Pues tiene que ser ácido. ¿Se dan cuenta? Esta tabla es bien, bien bonita para saber en dónde estoy. Bueno, ahora miremos. Cuando agrego 24 mililitros de hidróxido, siempre son los 6 por 10 a la menos 3. Me queda 6 por 10 a la menos 3. A ver, Luis Alejandro, ¿es más pequeño, es igual o es mayor? Es igual, Lick. Bueno, al ser igual, ¿qué significa? Significa que se está neutralizando todo el ácido con el hidróxido, por lo cual yo estoy en el punto estequiométrico. Bueno, ¿y de quién depende el pH ahí? De la sal básica. O sea que el pH les va a salir mayor que 7, pH básico. De ahí para adelante les va a salir básico, ¿verdad? Bueno, ahora, 30 mililitros. Siempre los 6 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Tenemos 7.5 por 10 a la menos 3. A ver, Luis Alejandro,
¿Es más grande 7.5 por 10 a la menos 3 o es más pequeño? Es más grande. Entonces, quiere decir que estamos después del punto estequiométrico. ¿De quién va a depender el cálculo del pH? Del exceso de base. Entonces, el pH tiene que ser básico. Bueno, y por supuesto el 40 va a ser lo mismo. 40 mililitros va a ser 10 por 10 a la menos 3, es mayor que 6. Va a ser después del punto estequiométrico y el pH va a depender del exceso de base. ¿Cómo va a ser el pH básico? Si ustedes hacen este análisis, es más fácil para que puedan saber en dónde están, pues, porque eso es lo principal a la hora de cualquier clavo. Bueno, vamos con el paso 2. Entonces, hice mi boceto para calcular dónde están. Ahora vamos con el paso número 2. Léame, por favor, Jessica Mendoza. Calcular los moles de OH menos NaOH agregados y compararlos con el HAC que se tiene que neutralizar y se calcularon anteriormente. Ok, entonces yo ya sé cómo está cada una de las adiciones de hidróxido de sodio. Vamos a analizar cada uno. Vamos a ver el primer paso, la primera adición. Tenemos 12 mililitros de hidróxido, 0.25 molar. Bueno, aquí están los cálculos para lo que vimos allá. Entonces tenemos 12 mililitros, el factor de conversión, 0.25 moles, y les va a quedar 3 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, ustedes al ver que esto es menor que 6, quiere decir de que están antes del punto estequiométrico. A ver, léame por favor, Raúl Eduardo. Le leo todo, ¿verdad? El párrafo que acabo de sacar. La cantidad de moles de NaOH es menor a la cantidad de HAC, lo que implica que estamos antes del punto estequiométrico. Bueno, entonces eso es lo primero que tengo que definir. Entonces, quiere decir que los moles de H más no neutralizados va a ser a la resta. 6 por 10 a la menos 3 moles menos 3 por 10 a la menos 3 moles de OH, quiere decir de que me va a quedar 3 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Eso es lo que me va a dar el pH, que sería H más no neutralizado. Entonces, ahora, basado en esto, vamos a ver las reacciones que ocurrieron. Primero, neutralización. El hidróxido que agregué neutralizó al ácido, me formó agua y acetato. Se dan cuenta que acá este acetato me va a hacer que se forme un amortiguador. Luego, la disolución de acetato no neutralizado, ¿se dan cuenta? Acetato no neutralizado más agua me va a dar H más y me va a dar acetato, ¿ya? Porque el acetato de sodio se disocia completamente en agua. Bueno, entonces, sigamos. A ver, léame, Alison, por favor. Se puede observar que el pH estará dado por la disociación del ácido acético no neutralizado y la misma se ve afectada por la presencia de los iones acetato producidos en la reacción de neutralización, por lo que hay que tomarla en cuenta en el cálculo. Ok, aquí viene lo complicado ya de calcular el pH en lo que es el punto estequiométrico. Bueno, entonces yo tengo la concentración del ácido inicial es 0.3 molar. Bueno, eso ya lo sé. Bueno, a ver, léame, Ana Jimena, por favor, el segundo párrafo. La cantidad de ácido y OH es Así, igual a los hace moles. menos, hace menos. La cantidad de AC menos y OH menos es igual a los moles de OH menos adicionales partidos del volumen total. AC Ok, menos es igual a 3. no, eso ya lo voy a ver yo. Entonces, miren, pues, el acetato, ¿cuál va a ser la concentración? La concentración va a ser los moles de OH y de acetato son los mismos. Entonces, por eso les queda 3 por 10 a la menos 3 moles de acetato, que es equivalente a los 3 por 10 a la menos 3 moles de OH. Bueno, ¿y cómo es la concentración? Pues sería 20 mililitros que tenían ustedes originalmente del ácido más 12 mililitros. Y entonces,
tenemos que transformar eso con el factor de conversión y sería esto. Entonces hagan el cálculo, sería 3 por 10 a la menos 3 moles de acetato, partido 20 más 12 mililitros dividido 1000. A ver si les queda 9.375 por 10 a la menos 2 molar. ¿Ahí se acuerdan de firmar, por favor, jóvenes? ¿Sí les salió eso, jóvenes, o no? Ahí se acuerdan siempre que molar es moles partido litros, no mililitros, ¿ya? Si no le salen mal los cálculos. Bueno, entonces, calculemos ahora nosotros con la ecuación que siempre hemos utilizado. Tenemos ácido acético más hidróxido de sodio, acetato y agua. Entonces se dan cuenta que como no se neutralizó completamente el ácido, me va a quedar algo de ácido, pero se me va a formar acetato que va a ser equivalente al hidróxido que agregué. Entonces, miren, originalmente tenía 0.300 molar de ácido y 0.099375, que fue lo que calculamos acá, miren, de hidróxido de sodio o de acetato, pues es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En el cambio sería menos 9375, que fue lo que agregué de hidróxido, y esto se va a restar porque va a neutralizarse con el ácido, pero se me va a formar, en el cambio, se me va a formar 0.099375 de acetato. Bueno, entonces ahora acá yo tengo los valores. Se dan cuenta que tengo ácido en exceso sería 0.2063 y el acetato formado tiene 0.09375. Bueno, entonces yo ya tengo esos valores. A ver, léame por favor, Carlos Castañeda. En esta etapa tenemos un sistema amortiguador compuesto por CH3COH y CH3COH. Para de la disolución tenemos el pH de entonces tenemos Carlos, mire, ¿usted tiene micrófono o es el micrófono del teléfono? ¿Cómo tiene usted el sistema? No le oigo, a ver. Bueno, entonces tiene que acercarse un poquito más el teléfono para que se oiga. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí sí es importante la concentración de acetato, ¿verdad? Que es igual a la concentración de hidróxido. Entonces, ¿cómo se calcula la constante, cómo se calcula el ácido o el pH? Sería Ka es igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de acetato partido de la concentración del ácido acético. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que la concentración de lo que es el hidrógeno sería Ka por la concentración de acetato partido de la concentración, de ácido acético partido de la concentración de acetato. Bueno, entonces ahora hacemos el cálculo. La Ka del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 25. La concentración de ácido es 0.2063 y la concentración del acetato, que es igual a la concentración de hidróxido agregado, 0.09375, y me sale ese valor. Hagan el cálculo, si le sale hidróneo igual a 3.91 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces, esa sería la concentración de hidróneo que tiene la primera adición de lo que es el hidróxido. Se dan cuenta que dependió únicamente de la concentración de ácido acético. Entonces el pH, ¿cómo sería? Menos logaritmo de 3.961 por 10 a la menos 5 sería 4.42. Normalmente nosotros pedimos el pH con 2 decimales, o sea, 4.40. Así sería lo que ustedes tienen que reportar.
Bueno, entonces ya sabemos que en la primera adición de hidróxido era antes del punto estequiométrico y el pH es de 4.40. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó con 24 mililitros. Nosotros vimos que estábamos en el punto estequiométrico. Miremos, hagamos los cálculos. Entonces, nosotros teníamos que hidróxido agregado sería 24 por el factor de conversión, por la concentración, y me sale 6 por 10 a la menos 3 moles de OH. 6 por 10 a la menos 3 moles de H, entonces están iguales las concentraciones, por lo cual se neutraliza completamente. Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Únicamente la sal de acetato. Eso es lo que va a estar presente en el punto estequiométrico. Bueno, entonces, ese sería lo que tengo que calcular. A ver, léame por favor, Diego Alejandro. La cantidad de moles de NaOH es igual a la cantidad de HAC, lo que implica que estamos en el punto estequiométrico. Bueno, entonces se dan cuenta que eso es lo que ustedes tienen que analizar. Entonces tenemos que el hidróxido es 6 por 10 a la menos 3 moles. Entonces vamos a calcular lo que es la concentración de lo que es el hidróxido. Se dan cuenta ustedes que acá tenemos 6 por 10 a la menos 3 H más 24. Y agregamos 24 serían 44. Por el factor de conversión, la concentración me queda 0.1363 molar. Esa fue la concentración de hidróxido que yo agregué y que me sirvió para neutralizar el ácido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa es la concentración del ácido, 0.1363 molar. Bueno, entonces, luego yo sé que ahora no quedó ni ácido ni base. ¿Qué fue lo que quedó? Únicamente acetato de sodio. Entonces acá, ¿cuánto tenía yo de moles de ácido acético? 6 por 10 a la menos 3, 20 más 24, 1 litro. Entonces me queda la misma cantidad. Entonces se dan cuenta que como es la misma cantidad, como esto se va a restar, ¿verdad? Porque uno neutraliza al otro, me queda 0. Bueno, entonces ahora yo sé que en este caso la concentración de acetato sigue siendo igual que la concentración de hidróxido. Entonces ahora yo ya puedo calcular lo que es la hidrólisis de el acetato. Entonces, ahora miren qué tengo yo acá. Tengo ácido acético, hidróxido, acetato y agua. Bueno, entonces miren pues, acá esto sería la neutralización, ¿verdad? Tengo 0.1363 de ácido acético, tengo 0.1363 de hidróxido, entonces se neutraliza esto. ¿Qué me va a quedar? Pues solamente me va a quedar, por supuesto, agua y me va a quedar 0.1363 de acetato de sodio. Eso es lo que me queda. Y eso es lo que me interesa porque es una sal básica que me va a dar el pH alcalino a la solución en el punto estequiométrico. Entonces ahora me olvido del ácido y solamente voy a trabajar con la sal básica. A ver, léame, por favor, Eduardo, perdón, Esteban. pH se define por la hidrólisis del acetato con el que como es una sal básica se obtendrá un pH alcalino. Bueno, entonces esos ya son conceptos que vimos en las anteriores unidades. Bueno, entonces ahora nosotros trabajamos con el acetato. Entonces nosotros tenemos acetato inicial es 0.1363. Se dan cuenta que es el agua porque es la reacción de hidrólisis, me va a dar ácido acético y me va a dar OH. Al inicio no voy a tener nada de ácido ni nada de OH. En el cambio voy a tener menos X, que es lo que se disocia, más X de ácido acético y más X de OH. Por supuesto, aquí el X que me interesa más es del OH. Entonces ahora lo que es las concentraciones en equilibrio sería 0.1363 menos X, de ácido acético sería X y de OH sería X. Bueno, entonces ahora sabemos que podemos calcular el KB a través del KW partido K, que sería la constante de acidez del ácido acético. Entonces tenemos 1.0 por 10 a la menos 14 dividido 1.8 por 10 a la menos 5, sale 5.6 por 10 a la menos 10, ¿verdad? Eso sería el cálculo que vimos también.
Nuevamente eso se los doy. Bueno, entonces, ¿cuál sería la ecuación? La ecuación sería Kb es igual a la concentración de ácido acético por la concentración de OH partido a la concentración de acetato. Entonces, ¿cómo queda? Sería XX, sería X cuadrado partido 0.363. Entonces, yo conozco este valor que es 5.56 por 10 a la menos 10. Entonces, hago lo que es el despeje de la ecuación. Entonces, el despeje de la ecuación me quedaría X cuadrado más 5.56 por 10 a la menos 10 menos 7.578 por 10 a la menos 11. Lo meto en la ecuación cuadrática o lo meto en la calculadora. A sería 1, B sería más 5.56 por 10 a la menos 10 y C sería menos 7.578 por 10 a la menos 11. Eso sale X1 8.705 por 10 a la menos 6 y X2 queda 8.705 por 10 a la menos 6. Agregamos la positiva, o sea, X1. Entonces esa sería la concentración de ¿qué? De hidróxido. Como nosotros queremos pH, jóvenes, aquí es donde tienen que ustedes poner atención. Entonces calculamos el pOH menos logaritmo de 8.705, que daría un pOH de 5.06. Se dan cuenta que si fuera pH sería ácido y no es lógico. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos de 14 y nos quedaría 8.94. Ese sería el pH de la solución anterior en el punto estequiométrico. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Hay algún clavo? ¿Hay alguna duda? Entonces, eso es lo que tendrían que hacer para calcular el pH en el punto estequiométrico. Bueno, entonces, seguimos en el tercer punto que le damos 30 mililitros. Entonces, calculamos cuántos moles. Tenemos 30 por el factor de conversión de volumen por 0.25 y nos queda 7.5 por 10 a la menos 3. Como vimos, esto es más grande que 6 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué me va a dar el pH? El exceso de hidróxido. Entonces, tengo que restarle el ácido y lo que me queda es lo que voy a utilizar para calcular la concentración, en este caso de OH. Bueno, entonces, a ver, léame, por favor, José Pedro, por favor. A ver si funciona el... No se ve nada usted. La cantidad de... Ah, sí, hoy sí, ¿Ahora sí? hoy sí. La cantidad de moles de NaOH es mayor a la cantidad de HAC, lo que implica que estamos después del punto estequiométrico. Se calculan los moles de exceso de menos OH. Entonces, nosotros vamos a calcular el exceso restando lo de ácido que teníamos menos el hidróxido. Entonces, moles de hidróxido en exceso, moles de OH agregados, menos moles de ácido, que era lo que teníamos desde el inicio. Entonces, ¿cómo nos queda? 7.5 por 10 a la menos 3 menos 6 por 10 a la menos 3 nos queda 1.5 por 10 a la menos 3 de hidróxido. Eso serían los moles, pero de ahí tenemos que transformarlo a molar. Entonces, 1.5 por 10 a la menos 3 moles, partido 20 que agregué al inicio, más 30 que agregué después, sería 50, multiplicado por el factor de conversión, y me sale la concentración de OH 3 por 10 a la menos 3 molar. Acuérdense que es OH, o sea que el pH va a ser alcalino. Entonces, le sacamos el pOH, logaritmo de 3 por 10 a la menos 3, queda 2.52, pero con lo que me piden es pH, 14 menos 2.52 me queda 11.48. Este sería el pH de el tercer punto que agregué. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos con el otro, ya sabemos también que estamos en exceso y va a ser exactamente igual como hicimos el cálculo acá. Entonces tenemos 40 por el factor de conversión por la concentración del hidróxido y me sale 10 por 10 a la menos 3. Es mayor el valor que 6, por lo cual calculo el exceso. En los moles de exceso de hidróxido sería 10 por 10 a la menos 3 menos 6. Me queda 4 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido. Entonces luego de eso, ¿qué hago? Pues lo paso a molar dividiéndolo entre la cantidad de volumen. Entonces tengo 4 por 10 a la menos 3 moles de OH, partido 20 más 40 son 60 mililitros, multiplicado por el factor de conversión y me queda 6.67 por 10 a la menos 2
moles de hidróxido. Entonces, para calcular el pOH menos logaritmo de 6.67 por 10 a la menos 3 me queda 1.18 y de pH sería 14 menos 1.18 me queda 12.82. Entonces, ahí ya tengo todos los pHs calculados para lo que es la valoración que hicimos. Entonces, yo lo que les pido en el examen es el resumen. Por supuesto, en las hojas de cálculo, ustedes me tienen que poner el procedimiento. Si no tiene procedimiento, tienen cero, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre tienen que ponerme el procedimiento en las hojas que se les da. Bueno, entonces, fíjense pues, ahora yo tengo el resumen. Tengo 12 mililitros, eso es lo que les pido. ¿En qué etapa están? Antes del punto estequiométrico. ¿Cuál fue el pH? 4.40. En el segundo punto, echaron 24. ¿Dónde estaban? En el punto estequiométrico. ¿Cuál es el pH? 8.94. Luego, en el tercer punto, aquí les pido de 2 decimales, por favor, jóvenes. En el tercer punto, 30 mililitros. Después del punto estequiométrico, 12.48. Y en el cuarto punto, 40 mililitros, también después del punto estequiométrico, 12.82. Entonces, esto es lo que yo les pido en el examen, ¿verdad? Y en las hojas, pues les pido los procedimientos para revisar si hicieron en realidad el cálculo. Entonces aquí tienen el ejercicio número 20. Esto ya no va a ser entregado. Miren, como estamos la situación, como está la situación ahorita de la universidad, no sé cómo nos vaya a ir, jóvenes. Realmente, pues esto, esta semana se va a poner caliente, ¿ya? Entonces, miren, pues, supuestamente yo les dije que el examen corto número 7 lo vamos a hacer el día lunes. Esperemos que podamos entrar, ¿verdad? Si no podemos entrar, lo siento mucho, jóvenes, porque no sabemos entonces cuándo vamos a hacer el segundo parcial. Yo lo tengo, ya lo tengo hecho, ya lo tengo impreso, solo tengo que reproducirlo. Pero si la otra semana también va a estar igual, entonces no sé cuándo vamos a hacer el segundo parcial, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir de plano virtual y entonces probablemente solo tengan 6 exámenes cortos, ¿verdad? Entonces todo depende cómo se lleve a cabo, cómo se resuelven los problemas. Lo más seguro es de que se ponga caliente la cosa y no sé qué pasa, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, joven? No, Lick. Bueno, entonces miren pues. Entonces ahorita estamos pendientes para ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo ya no, bueno, de hecho yo no quería hacer el examen esta semana porque ustedes vienen así como que solo traen arena. Y por eso, para evitar eso, pues lo hice la próxima semana. Entonces, en principio quedamos en lo que es el examen para martes y miércoles. Pero ustedes pueden tener la oportunidad de hacerlo miércoles y jueves también, ¿verdad? Entonces estén pendientes a ver cómo se dan las circunstancias en la universidad y lo podemos hacer cualquiera de esos 2 días. Entonces, yo el examen ya lo tengo, pero tengo que reproducir. Entonces, estemos pendientes. Mientras tanto, esta semana, pues vamos a seguir siempre lo que es virtual y pues vamos en buen tiempo, si seguimos así, si no, pues de repente tenemos otra clase virtual extra, pero yo pienso que tal vez no va a ser necesario. Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes, porque vamos a seguir mañana con la valoración ácido fuerte base D. Entonces, que tengan una feliz tarde. Espero que hayan, vamos a ver si llenaron la asistencia, jóvenes, o no. Vamos a ver, pues. Sí, Lick. Bueno, voy a ver ahorita, vamos a confirmar cuántos tengo. Entonces, ahorita les voy a decir cuántos tengo. 1 y 2. Porque este va a ser ahora el listado de asistencia para esta semana, jóvenes. Entonces, la grabación, pues ya saben ustedes que vinieron 17, más o menos están los que están ahí. Bueno, entonces, les deseo feliz tarde. Nos seguimos viendo, estar pendientes de qué pasa, jóvenes. Porque realmente, miren, si el usurpador gana otra vez, realmente, pues no sé a dónde va a llegar la universidad. Entonces tenemos que estar pendientes para luchar, para recobrar la autonomía de nuestra universidad.
Ya el gobierno se está haciendo atrás de que dice que no quiere intervenir, ¿va? Como siempre las huecadas del Arévalo, ¿va? Porque para mí que no ha hecho nada, ¿verdad? Porque también así estuvo con la MP, ¿va? No hubo huevos para poder enfrentar y sacar a esa vieja desgraciada. Entonces, a ver qué pasa, ¿va, jóvenes? Entonces, ahí nos vemos, se cuidan y que tengan una feliz tarde. Nos vemos mañana siempre antes de las 5, ¿verdad, jóvenes? Feliz tarde y nos vemos mañana, jóvenes. Feliz tarde, Lee. Buenas Feliz tardes, tarde. jóvenes. Buenas tardes, Buenas tardes, jóvenes. Se Feliz cuidan. tarde. Nos vemos, chicas. Con cuidado siempre.